La Argentina tiene estudiosos, académicos e investigadores del tema Malvinas. Federico Lores es uno de los más destacados. Es una persona con una trayectoria académica y de producción científica muy importante en el tema Malvinas, ha publicado libros y hoy se encuentra dirigiendo un emblema del tema Malvinas, que es el Museo Malvinas. La primera pregunta que le vamos a hacer a Federico, imagínate que no sabemos nada del Museo Malvinas. ¿Podés explicarnos básicamente qué es esto? Muy bien. Bueno, el museo es una creación muy reciente del Estado argentino, porque fue inaugurado en 2014. Es el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y expresa la voluntad argentina de recuperación pacífica del archipiélago, así como los vínculos profundos que nos unen a Malvinas desde el comienzo de nuestra historia como nación, incluso diríamos antes, en el periodo que tiene que ver con la ocupación española. Es un museo muy moderno, es un museo que está construido en el espacio ex-ESMA, es decir, muy vinculado a la historia reciente, porque estamos a 200 metros del centro clandestino de detención que funciona en el Casino Oficiales, y eso se relaciona con los tres ejes de trabajo amplio del museo, que son paz, memoria y soberanía. Esto es la recuperación pacífica, el ejercicio crítico de la memoria y la defensa de la soberanía encarnada en la cuestión Malvinas. Muy bien, entonces ahora le vamos a pedir a Federico, vamos a hacer de cuenta que somos un extranjero, una persona del interior que jamás vino al museo. Entonces vamos a ir con él y él nos va a ir explicando parte por parte la historia de Malvinas y el museo. Federico, estamos empezando. Bueno, nosotros estamos en lo que antes se llamaba Sala Prólogo y ahora se llama Sala Experiencia Atlántica, que lo que hace es presentar conceptualmente el recorrido histórico del museo. Lo que nosotros tratamos de plantear aquí en una línea de tiempo que va de la presencia de los pueblos originarios hasta la fundación del museo, la historia de la ocupación del espacio atlántico. Nosotros tratamos de hacer el eje en la idea de experiencia histórica, en términos de cómo vivimos un espacio y cómo eso nos condiciona y nos construye históricamente. Entonces, la planta baja para nosotros en el recorrido actual y en el futuro, cuando hagamos los cambios, sería la de experiencia atlántica. El primer piso sería el de experiencia Malvinas y el último piso, el segundo, el de la experiencia de la guerra y la posguerra. Perfecto. Vamos a ver. Entonces había otra línea de tiempo, lo que nosotros por ejemplo le agregamos es pueblos originarios. Perfecto. ¿Te animás a hacerte lentamente una recorridita año por año? La línea de tiempo con una cronología muy dramática y agregamos cuestión de historia social. Por el caso, las huelgas patagónicas, las campañas de cierre. Perfecto. También agregas un equilibrio porque ya un tiempo muy anclada y de tomar decisiones hacia todo ese equilibrio. Lo que me piden y lo que felicitarmente hay una cuestión muy fundacional de cómo empezar a poner. Mira, no, tampoco se iba, digo, claramente es un ser pero entre eso y lo actual hay mira, citas libros. nosotros vamos a ver que Sí. lo hemos discutido mucho eso. ¿Qué vendría a representar esto? Bueno, este espacio, antes, en un espacio vacío antes, lo que estamos construyendo aquí es una biblioteca infanto-juvenil de tema atlántico. Y siempre relacionándonos con el sitio, que yo te decía es el sitio ESMA. Las ilustraciones son de Ajax Barnes, que es un ilustrador infantil cuyos libros fueron prohibidos por la dictadura, no se dieron los derechos. Y la divisa, tratamos también siempre de construir los puentes con el pasado profundo. Es una cita de Horacio que está incluida en la placa que inauguró Bougainville cuando fundó el primer asentamiento en Malvinas. Aunque pequeño nos atrevimos a grandes cosas. Pues en definitiva, un museo de una causa nacional es una gran empresa, porque nosotros estamos todo el tiempo fomentando la cuestión de la apropiación crítica y la palabra de causa a veces aleja esa posibilidad. Entonces siempre estamos haciendo ese equilibrio, ¿no? Macanudo. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, este es un corte de mar, este es el lugar más fascinante del museo y una de las cosas más lindas que tiene, que es que convive la tecnología más nueva con cuestiones profundas.
y es una filmación retocada digitalmente que se hizo especialmente de la fauna del Atlántico Sur que hay en Malvinas. Ajá. Entonces vemos distintos tipos de recursos, bueno, acá vemos calamares, vemos krill, pero también si lo viéramos completo veríamos ballenas, orcas, pingüinos, la fauna que hay en Malvinas, básicamente. Ajá. Vos ahora te digo una sensación mía. Sí. En realidad, Sí. los que vivimos en el continente, Sí, claro. no tenemos la sensación de la fauna. No Por la eso yo tenemos. hablo de experiencia. Yo Claro. siempre pongo el mismo ejemplo. Yo viajé a Malvinas 2 veces. La primera vez que fui en el 2007, a mí me llamó la atención ver gente. Claro. Vos Porque ni uno tiene una imaginabas- idea de qué viste, es el Claro. mapita y, Claro. y ese mapita. Todo vacío. La verdad que es bastante más que el mapita. Claro. ¿Qué es la idea? Claro. Es decir, ¿cómo hacer para, cuando todos nos formamos en la noción de la disputa, cómo preservar los derechos, el concepto del derecho argentino vulnerado, ¿Qué te trabajar parece más si sobre me los explicas- puntos en común? Si me explicás el concepto de mapa bioceánico. Ah, claro. Sí. El mapa bicontinental. Bicontinental y bicontinental. Sí, claro. Cuando me digas, Federico, ayúdame a entender esta dimensión del mapa que teníamos cuando éramos chiquitos en el colegio y después se fue perdiendo. Bueno, aquí lo que tenemos es el mapa bicontinental, es decir, uno tiene en la cabeza el mapa Rivadavia, que era el mapa del churrasco, digamos, ese triángulo de la Claro. Argentina con las Malvinas, y en un recuadrito al costado las islas del Atlántico Sur y el sector antártico que reclama la Argentina. El mapa bicontinental, este tampoco está a escala, en realidad el territorio continental, el extremo sur de América del Sur debería ser bastante más pequeño y la Antártida más grande. Lo que muestra es la proyección argentina en términos de lo que reclama como territorio propio. Y eso es muy importante en términos de experiencia atlántica, que es lo que decía, porque el gran desafío que el museo puede ayudar a enfrentar, pero que es bastante más complejo, es que, por ejemplo, nosotros reclamamos la soberanía sobre un archipiélago, es decir, un archipiélago por definición está en el mar, pero no tenemos una mentalidad muy marítima o atlántica. Claro. Entonces, de algún modo, esto es una Te das una apoyatura gráfica Claro. de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esas cosas. Yo te digo mi sensación. Mi Sí. sensación es que Malvinas está Sí. cerquita del continente. Es que sí. Pero toda esta zona enorme hasta la Sandwich Sí. es como que si la mitad del territorio argentino fuera esto y la otra mitad No, continente. claramente, que lo pensamos por separado. Y de hecho, es muy porteñocéntrica. Mira, acá, por ejemplo, acá te dice el recuadro: capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur. Las Malvinas son parte del territorio provincial. Claro. En algún momento, incluso legisladores, es decir, gente que uno espera informada, cuando se discutía qué hacer con las Malvinas, hablaba hasta de que fueran una provincia más, es decir, desconocían que eran ya parte del territorio de una provincia. Claro. Entonces vos fijate de qué piso tan básico a veces hay que discutir Claro. lo que estamos reclamando. Claro. Yo te diría, no sé la sensación de los chicos más jóvenes, pero esta imagen de mapa icónica, en donde en realidad la mitad de nuestro territorio es todo esto, es como lo que necesitaríamos instaurar como novedad. Claramente. perdida. Por lo menos sería un acompañamiento a lo que reclamamos retóricamente. Lo que pasa es que de algún modo los mapas siempre son también traducciones gráficas, tanto de situaciones políticas como de representaciones simbólicas. Pienso, por ejemplo, en todo el barullo que se armó hace poco con el envío de saludo de desarrollo social, Sí. que envió el mapa sin Malvinas. Sí. Para mí eso es un síntoma, obviamente es algo grave, pero es sin Malvinas porque también el mapa expresa una concepción de lo que entendemos que Argentina es. Y el reclamo sobre Malvinas, al igual que nuestra historia, está construido también muy centralistamente. A mí me gusta decir porteñocéntricamente. Porteñocéntricamente. Entonces, el desafío, ¿para qué es útil la causa Malvinas también? Para pensar una noción federal y regional distinta del país. Entonces, si vos te fijas, lo que para nosotros hoy es el extremo austral, el último confín, Claro. sería el centro geográfico del país. Claro. Eso decir, es que lo el interesante. El centro real de la Argentina está acá. Y de alguna manera sí. De alguna manera sí. Digo de alguna manera porque lo que a mí me gusta jugar con la idea, lo mismo pasa para la cuestión de la experiencia de la guerra, es que hubo mucha guerra de acuerdo al lugar del país en el que uno estuviera. Claro. El motivo tal vez fue único, pero la forma en la que se vivió, la forma en la que participó la población civil, la forma en la que se la recuerda, es diferente de acuerdo al lugar del país en el que uno estaba. Y este es un lugar que debería habilitar a discutir eso también. Perfecto.
Eso lo vamos a retomar sobre el final. Sí, claro. Ok. Vamos a la cocina. Federico, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Qué es este avión? Bueno, este avión es una de las joyitas del museo, es la avioneta en la cual en 1964 Miguel Fitzgerald, que era un militante nacionalista, voló a Malvinas y llevó una protesta por la presencia británica. Al momento de inaugurar el museo, el avión fue ubicado, era utilizado como avión de fumigación y está restaurada su pintura original incluso. Para poder colgarlo del techo hubo que sacarle el motor. No sé si estoy confundido. Sí. ¿El dueño de Crónica no viajó con él o otro viaje? En el de los Cóndores, en el 66. Ah, en el de los Cóndores. Exacto. De quienes tenemos una bandera aquí Más cerquita. ¿Fitzgerald viajó solo? Sí, viajó solo. ¿Solo? Solo, sí. Sí. Estamos hablando de años 64. Sí. Año 64. Sí. Y ahora, Federico, ¿qué tenemos acá? Bueno, esta es una maqueta que reproduce el establecimiento que fundó Bernet en Malvinas y que funcionó hasta primero la agresión estadounidense en 1831, o a veces nos olvidamos que hubo una agresión previa estadounidense antes de la ocupación británica de 1833. Reconstruye las habitaciones principales, bueno, podemos ver las actividades que efectivamente se desarrollaban, había un tráfico incipiente entre Malvinas y de los estados, por ejemplo, para madera, había un importante poblamiento, y obviamente tanto la agresión estadounidense como luego la ocupación británica abortaron. Por eso es muy importante a la hora de pensar nuestra relación con Malvinas. Nunca hubo un abandono tanto de la voluntad de soberanía política como del ejercicio efectivo en el sentido de ocupación. Acá estamos hablando de vacas. Sí, estamos hablando de vacas, fundamentalmente acá aparece, si ustedes quieren, una visión más idílica. Fundamentalmente el grosso en esa época era el llamado ganado salvaje. El ganado se cazaba literalmente, la carne se salaba y se vendía al pueblo. Ahora, ¿qué es el ganado salvaje? Estamos hablando de vacas. Eran descendientes de las vacas españolas y francesas. De las primeras llegadas a Malvinas. Básicamente sin predadores naturales, como sabían, lo más que había en el guapa, el sobrino que se extinguió a finales del 19, y entonces las cazaban, y sobre todo los principales clientes inicialmente eran los tripulantes de los barcos balleneros que hacían la ruta del Cabo de Hornos, pero había una intención de Bernet de salar la carne y venderla al Brasil, a Uruguay, y realmente era un comerciante más que nada, pero con una visión política muy grande, porque siempre hablaba de la necesidad de ejercer el control soberano no solo sobre Malvinas, sino sobre el espacio del Atlántico Sur. Vos recordarás seguramente que cuando Darwin escribe sobre su viaje a Malvinas, sí, él recuerda a esos gauchos que corrían una vaca, la cazaban, exacto, nomás, y la recuerda que nunca vio gente salir. tan habilidosa para encender el fuego. Exacto. Es muy interesante eso que decís, porque el viaje del Beagle, que es el que permite que Darwin conozca Malvinas, es un viaje emblemático, y tanto Darwin como científico, como Fitzroy, el comandante, como marino y científico, dejaron descripciones muy interesantes de la vida en Malvinas antes y después de la agresión. Porque el Beagle tocó dos veces. Y es muy interesante cómo Darwin destaca, si vos querés, la adaptación de los trabajadores rurales, y Fitzroy tiene una descripción muy interesante de la vida de el gobernador, de Bernet mismo. ¿Por qué? Porque fue recibido como visitante, le llamó la atención, palabra más, palabra menos, que hubiera un lugar tan culto, en un lugar tan alejado y tan inhóspito como podía ser. ¿En qué año está Darwin en Malvinas? Y van en 1800, quisiera ser preciso, 32, a ver, antes de la agresión estadounidense, o sea, 1831, y 1833, muy poco después de la agresión británica. Perfecto, o sea que Darwin hace dos viajes junto con Fitzroy. Toca dos veces en realidad. Dos veces. Sí. De hecho, la Clio es la que transporta a los sobrevivientes de los incidentes del Gaucho Rivero a Montevideo. Entiendo. O sea, la Clio, el Beagle. El Beagle. Hay toda una metáfora interesante ahí también, ¿no? Beagle. Sí. O sea que es el capitán Fitzroy el que lleva a Rivero a Montevideo. Sí, es esa nave. Así como la Clio, que es el barco británico que expulsa a los argentinos,
termina su día como participante del lado británico en la guerra del opio en China. Es decir, también toda una simbología, es lo que era la expansión británica y del capitalismo en un sentido más amplio en el mundo ese momento, en esa primera mitad del 19. Es la bandera argentina, pero ¿qué representa esto? Bueno, esta es una de las banderas que llevaron los integrantes del operativo Cóndor en el año 66, que fue un grupo de militantes nacionalistas, muchos de ellos vinculados al peronismo, que secuestraron un avión de línea argentino, ese primer secuestro aéreo de la historia, si hay que poner hitos, hicieron que aterrizara en Malvinas. En aquel momento en la población no había pista de aterrizaje, la construyó la Fuerza Aérea Argentina a comienzos de la década del 70, estamos hablando del año 66, así que tuvieron que aterrizar en el hipódromo y le izaron, cantaron el himno como reafirmación de la soberanía argentina. Fueron enviados de vuelta al continente en una nave de guerra argentina, lo juzgaron, el juez no encontró fundamento para encontrar delito porque era territorio argentino, sí para la cuestión del avión. Claro. La bandera llegaron hasta el presente y quien las tenía en su poder, que era María Cristina Berrier, que era una de las integrantes del operativo, la donó a la Presidencia de la Nación y una de ellas está acá en el museo. Otra de ellas, si no me equivoco, está en el Congreso de la Nación, otra en la Basílica de Luján y otra en el mausoleo de Néstor Kirchner. Es decir, que en aquel momento, jurídicamente, los jueces no encontraron que el ir a Malvinas era un delito. No, lo que sí era un delito, claramente, la cuestión del secuestro aéreo y lo que sería me sale decir la insurgencia armada, pero era un poco menos, que la cuestión de la aportación ilegal de armas de guerra, etcétera. Perfecto, perfecto. Vos sabés que yo recuerdo, yo empecé la facultad en el 66. Ah, me imagino, bueno, claro, esto de lleno. Y entonces, nosotros habíamos vivido primero el enorme impacto del éxito de la diplomacia de Ilián. Sí, claro, claro. Y después entendimos en aquel entonces que la reacción de esta juventud nacionalista fue la reacción a que veníamos de un top con Ilia en Malvinas. Luego con Onganía se baja todo y esto sale desde las tripas. Y sí, lo interesante qué bueno ese recuerdo que traes, porque lo interesante es que si uno hiciera una disección de los integrantes del operativo, los recorridos políticos que tuvieron después muestran un poco lo que fue la Argentina, porque por ejemplo, el jefe del operativo, Dardo Cabo, víctima de la dictadura militar y asesinado mediante la ley de fugas del año 77, Llovenco muere cuando iba a poner una bomba, militante de la derecha peronista, Aldo Ramírez, militante sindical y de Montonero, muerto en Campo de Mayo. La misma composición de ese operativo da una idea tanto del contexto político, porque era una reacción contra la dictadura, como de los derroteros políticos que en un sentido amplio algunos sectores de la juventud iban a seguir después. Hay una historia fascinante encapsulada en ese avión también. Te cuento una anécdota de uno de ellos, el polaco Norberto Karasiewicz. Claro, Karasiewicz. Un amigote, el polaco era un obrero. Sí, claro. Era un obrero militante, nacionalista. Y la anécdota que me contó el polaco es que su mujer estaba recién parida en una maternidad. Él la va a visitar con su bebé recién nacido y ella le dice, ¿volvés mañana? Y él le dice, sí, quédate tranquila que mañana vuelvo. Y él me dijo a mí, yo no le podía decir que al otro día yo me iba al operativo Cóndor. Claro. Bueno, era esa época, ¿no? Era la época. Era la época, sí. Esto es un símbolo enorme donde se unen Madre de Plaza de Mayo con Malvinas. ¿Por qué no nos explicás? Claro, este lugar es la Sala de las Tres Plazas. Lo que propone es una reflexión de las plazas que hubo desde el desembarco del 2 de abril hasta el final de la Guerra de Malvinas, para establecer que es imposible pensar lo que fue la guerra sin el contexto de la dictadura, lo cual no quiere decir que es todo lo mismo, que es una de las chicanas que habitualmente se usa, a izquierda y a derecha, pero sí contar que la sociedad argentina que fue a la guerra en el 82, que apoyó eventualmente la recuperación, que apoyó sobre todo a los jóvenes combatientes, porque esa es la cuestión, era una sociedad que vivía del año 76 bajo el terrorismo de Estado y de unos cuantos años más antes, diríamos, con la violencia política bastante naturalizada. Entonces, lo que nosotros queremos problematizar, recordemos que los ejes del museo son paz, memoria y soberanía, es que la reivindicación de la soberanía no es de cualquier manera ni de cualquier forma. Y personalmente pienso al mismo tiempo que
la idea de patria no habilita a cualquier cosa. Pensemos que otra vez a 200 metros de acá, en nombre de la patria se masacró gente. Entonces, a mí me parece que esa es una discusión que nosotros tenemos que dar y que atraviesa Malvinas de un modo muy complejo. Vos sabés, Federico, que cuando se discutía 2 años atrás o 3 que el Museo Malvinas iba a venir a este lugar, hubo mucho conflicto. Mucho. Porque algunos, y esta es la cuestión más hermosa para plantear un historiador, algunos decían, no, tenemos que separar taxativamente el 76 del 82, y otros decíamos, es lo nuestro, es lo nuestro. Vos que además ahora con más tranquilidad, ¿cómo unís las dos cosas? Mira, yo primero digo cómo me planteo la necesidad de unirlo. Yo siempre pienso que los museos que de algún modo tocan la historia, o cualquier tema de historia reciente, nos obliga a una generosidad enorme, que es pensar que nuestros alumnos, nuestros hijos, los argentinos que no nacen, no tienen por qué sentirse atados a las mismas cosas que nosotros consideramos fundamentales. Es decir, uno tiene que trabajar pensando que puede venir un chico de 14 años, mi hija que va a cumplir 9, y me dice, esto a mí no me interesa, esto no es relevante. Es una posibilidad porque las generaciones hacen distintas cosas. Dicho esto, entonces, lo que yo estoy obligado a pensar es que como las generaciones construyen su propio vínculo con el pasado, yo tengo que darle la mayor cantidad de elementos posibles para que construyan ese vínculo. Y muchas veces no, la realidad en general es contradictoria. Lo que torna complejo establecer este puente, es que Malvinas tiene los componentes de una causa nacional sostenida por una dictadura bestial. Entonces, vos vas a tener soldados conscriptos que reivindican su participación en el desembarco y en la guerra del 82, y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Justamente el deber, como historiador, pero también desde un lugar público, es establecer los elementos para que socialmente se establezcan distinciones. Porque no es lo mismo un tipo que pasó de la Argentina a Malvinas para combatir, después de haber torturado gente, que un pibe que salió de un paraje que a lo mejor ni figuraba en los mapas y en nombre de lo que aprendió en la escuela que tenía que hacer, se arregló la piel y capaz la dejó en Malvinas. Entonces creo que esa es la discusión. Te doy otra anécdota de una cosa que me impactó a mí. Porque antes del 2 de abril tuvimos la plaza del 30 de marzo. El 30 de marzo. Y en esa plaza se dio una casualidad enorme. Un amigo tuyo y mío, Miguel Ángel Trinidad, como soldado de la Tablada, estaba en la plaza por si las moscas para una eventual represión. En la plaza estaba el soldado Julio Cao, del mismo regimiento, que ya estaba de licencia. Entonces, el soldado Julio Cao era un hombre, según me dijo la madre, de izquierda progresista, que era la plaza del 30, fue a agarrarse a piñas con los militares. Él era un soldado recién salido. Y lo importante de Julio Cao es que el 30 se va a pelear a piñas con los militares, y el 2 de abril vuelve al cartel y dice, yo quiero ir. Y le dicen, usted no tiene que ir porque ya terminó la colimba y porque usted tiene su mujer embarazada. Y él dice, yo igual voy. Entonces es uno de los símbolos en una persona concreta de lo que vos estás explicando. Claramente. Entonces uno tiene que ofrecer, porque claro, lo que pasa también es que para un chico de 10 años, la guerra de Malvinas es como el cruce de los Andes en términos de distancia. El deber que nosotros tenemos es ofrecer elementos para volver comprensible esa decisión. Ni justificable ni criticable, comprensible, pues del trabajo. Lo que pasa es que, claro, las cuestiones sagradas, la muerte por la patria, un símbolo nacional, el territorio que te falta, a veces dificultan eso. Parece que cualquier intento de comprensión, lo cual implica revisión, es un intento de impugnación. Y sin embargo es el trabajo en el que creo que hay que perseverar. Porque si no termina siendo muy retórico. Si nosotros fuéramos estrictos con la historia, diríamos que cuando San Martín comete el disparate demencial de cruzar los Andes, Rivadavia desde Buenos Aires le decía, este tipo está loco. Exacto. Entonces, por eso me resulta tan profunda la conexión, me la voy a apropiar, te reconozco el copyright, porque a mí me regalás una alegría al corazón diciendo, la gesta Malvinas es como la gesta del cruce de los Andes. Claramente. Lo cual no quita que haya gente para reconocer, gente para condenar y gente... Es así. Y hay un nivel donde nosotros no podemos discutir
que es que, esto ya lo digo más como historiador, si vos querés, que como director del museo. Yo trabajo mucho con testimonios, con gente viva que conversa conmigo. Claramente lo que uno no hace con su trabajo es impugnar la historia que alguien se armó para seguir viviendo. Claro. Uno toma las experiencias que son distintas para tratar de ofrecer alguna interpretación más general. Claro. Pero no es en términos de cómo recuerda a alguien individualmente algo, no hay discusión posible. Por eso digo que el esfuerzo es pensarlo para los que todavía no nacen. Es un esfuerzo de generosidad muy grande, porque tal vez no lo van a recordar como vos quieras. Entiendo. Vos sos historiador, yo como psicoanalista soy sensible a cuestiones de la historia y cómo procesamos los contemporáneos las cosas. Sí. Por ejemplo, Santiago de Liniers es el superhéroe de las invasiones inglesas. Sí. Entonces recibe una condecoración de oro. Sí. Pero por su conducta compleja con la Revolución de Mayo, recibe una condecoración de plomo. Exacto. Y lo matan. Entonces yo siento que en Malvinas nosotros tenemos, al revés, tenemos oficiales, especialmente de la Armada, que tenían las peores condecoraciones antes de ir a Malvinas, y en Malvinas dieron cátedra de rojo. Sí. El tema es, son las dos cosas. Son las dos cosas, entonces. Y una no lava la otra. No. Entonces, por las barbaridades que hicieron antes de ir a Malvinas, tienen condecoraciones de hierro, o sea, están prisioneros. Sí. Y por lo que hicieron en Malvinas, tienen una condecoración de oro. Nos duela, nos guste, es muy complejo. Esa es la historia. Tomate. Esa es la historia. Esa es la historia. Y sobre todo, una cosa, ni una la otra ni lava la otra. Exactamente. Es el punto. Es difícil, es una cornisa. No tengo palabras para preguntar. ¿Dónde estamos? Bueno, esta es la Sala Caídos. Es el lugar tal vez más imponente del museo. Lo que tenemos en las tablets son los rostros que hemos podido reunir de los caídos, nos faltan unos cuantos. Y de fondo una proyección del cementerio de guerra argentino en Darwin. Lo que nosotros estamos tratando en el museo es de a poquito cuando uno entra acá la primera vez, se impacta sobre todo, porque son rostros muy jóvenes, son una gran cantidad. Claro. La temperatura está 1 grado más baja, es una cuestión importante. Lo que nosotros queremos es que en algún momento los muros de este espacio, el audio y el exterior, también ofrezcan las historias, para que no sean muertos y nada más. Porque estas personas, antes de ir a Malvinas, tenían una historia. Eran seres humanos con seres historia. Humanos, tenían proyectos, tenían expectativas, sobre todo supongo que querrían volver. Entonces, me parece que creo que también se impone, no solo por la cuestión de la muerte joven, que ese es un lugar común de la historia argentina de esos años, sino por la necesidad de explicaciones que todavía hay sobre el sentido de ese sacrificio. El vínculo profundo que hay, si vos querés, entre la derrota y Malvinas y la recuperación más rápido de lo que podría haber sido sin duda la democracia. Es algo también sobre lo que discutimos un poco. Claro. Pero hay una relación directa entre la derrota en Malvinas y la entrega acelerada del poder. Claro. Por supuesto no fueron a Malvinas para recuperar la democracia, esto corre por mi cuenta necesariamente, pero sin duda que uno de los efectos de esa derrota, y eso es contradictorio también, fue la recuperación bastantes meses antes, más allá de la lucha del movimiento obrero, los organismos de derechos humanos, etcétera, porque los militares dejaran el poder. Entonces todo ese paquete que también te deja sin palabras acá. Federico, primero te agradezco enormemente que nos hayas mostrado tan vívidamente el museo. Veo lo que hay. Vos ya estás muy compenetrado, sos un historiador de primer nivel de la causa Malvinas. ¿Qué te parece que falta? Yo pienso que dos cosas. Mostrar que hubo muchas guerras, y que no solamente la guerra afectó a quienes combatieron, sino también a sus familias, a sus barrios, a sus localidades. Queremos poner mucho más en relación con eso. Y nos falta mucho de contar la historia amplia del Atlántico, es decir, entender que es el eje, para mí, político más importante del museo, que la potencia formidable que tiene Malvinas excede el reclamo por el territorio, es la posibilidad de pensarnos como país atlántico. Esa historia con mayor desarrollo, hoy por hoy, nos falta para ponerlo en esos términos y estamos trabajando en ese sentido. Si yo pienso en mi escuela primaria, sí, el sentimiento de patria, a mí me dicen, bueno, combate San Lorenzo, están los buenos y los
los malos, y están los de actuaciones heroicas. Sí. ¿Nos podría estar faltando acá que la gente sepa quiénes son los soldados que tuvieron actuaciones destacadas? Yo pienso que el museo tiene que contar esas actuaciones sin transformarse. Un museo no es un monumento, pero en tanto la experiencia de guerra es una experiencia compleja, en el museo también tiene que haber lugar para ese tipo de actos heroicos, claramente. Perfecto. Claramente. Hace un ratito hablábamos del hoy coronel Vilgrena Madrid, Esteban Vilgrena Madrid. Sí. Y vos sabés que el soldado más condecorado de la guerra, que vos lo conocés, claro, el Poltro tenía 19 y su superior Vilgrena Madrid 21. Exacto. Sí. Esa es la guerra de Malvinas. Y el punto es que, pero es interesante esa historia que traes por lo siguiente, porque suponete que yo le saco el costado de la cuestión heroica en combate, que puede haber toda una impugnación, comprensible si vos querés, por la cuestión del pacifismo, el antibelicismo, etc. Me parece que hay una lección mayor en esos hechos, que es la cuestión de que cualquiera de nosotros es protagonista de la historia, los condecorados y los que no son condecorados. A lo mejor una historia individual permite que el visitante sienta que también es parte de la historia. Y para mí ese es el objetivo profundo de un museo, entender que las construcciones son colectivas. En construcciones colectivas hay blancos y negros, pero la mayoría de nosotros somos gente común. Como escribió Rodolfo Walsh, si no me equivoco, en Operación Masacre, gente común que un día se puso a hacer cosas extraordinarias. Claro. Y me parece que de eso se trata. Claro. Entonces tiene que haber lugar para las historias extraordinarias, pero tiene que haber también historia y espacio para que la gente común se reconozca en esas historias. Es la forma de seguir. El oficial de más alto rango caído en combate, el teniente coronel Jones, exacto, lo mató en realidad el soldado Ledesma. El soldado Ledesma actualmente escribe poesías, y hace poco vi un reportaje en donde él dice: yo soy un tipo común que le tocó una situación excepcional, y en esa situación excepcional fue iluminado para un acto excepcional. Exacto. Pero nada más que eso. Exacto. Lo que pasa que para los ingleses y para la historia es el hombre que ultimó al oficial de más alto rango. Pero esa es la realidad. Sí. Sí. O sea, que la gente común nuestra vea que los excepcionales son comunes. Son comunes. Sí, claramente. Y como dirías casi vos, son tan espantosamente comunes como espléndidamente excepcionales. Claramente, claramente. Yo pienso eso. Gracias, Federico. No, ustedes.